La soledad que transforma. Cuando te escuchas, descubres que Dios siempre ha estado contigo. Hola, hola. Bienvenida y bienvenido a tu espacio de renovación mental, donde aprendemos a alinear espíritu, alma y cuerpo para vivir una vida con mayor claridad, bienestar y propósito. Hoy quiero hablarte de un tema que muchas personas evitan, pero que puede convertirse en uno de los espacios más transformadores de nuestra vida, la soledad. Pero antes de comenzar, me gustaría aclarar algo muy importante. Y es que muchas veces usamos esa palabra soledad para describir algo que en realidad no es. En psicología, en muchas tradiciones espirituales y en la Biblia, existe una distinción interesante entre la soledad y la solitud. La soledad muchas veces está asociada con esa sensación de vacío, de abandono, de desconexión o de rechazo, donde nos sentimos aislados, incomprendidos o emocionalmente solos. Pero existe esta otra experiencia diferente, la que se llama solitud. Lo podemos ver en Jesús, cada vez que se retiraba para alejarse del ruido. La solitud no es abandono, es una elección consciente de adaptarse por un momento del ruido, del mundo y adaptarse así a otro estado, que es ese encuentro con uno mismo. Es ese espacio donde no es que estemos huyendo del mundo, sino que estamos volviendo a nuestro centro. La soledad que duele aparece cuando sentimos desconexión. Pero la solitud transforma y esta aparece cuando decidimos detenernos, escucharnos y permitir que Dios también hable a nuestro corazón. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de cómo esos momentos de silencio pueden convertirse en uno de los espacios más importantes para alinear nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora que hemos entendido esta diferencia entre la soledad que duele y la solitud que transforma, es importante cambiar la forma en que interpretamos esta palabra. La soledad ya no tiene que ser vista como abandono, rechazo, vacío. Cuando aprendemos a detenernos y a escucharnos, descubrimos algo muy poderoso. Nunca hemos estado realmente solos. Dios ha estado, está y seguirá estando con nosotros. Por eso, a partir de hoy, la soledad deja de ser una amenaza y comienza a convertirse en un espacio de encuentro, claridad y transformación. Y es precisamente en medio de ese silencio donde empezamos a comprender algo que el mundo moderno muchas veces nos hace olvidar. Vivimos en una época donde el ruido es constante. Hay ruido en las redes sociales, ruido en las opiniones de los demás, ruido en las exigencias del trabajo, ruido en nuestras propias preocupaciones. Y en medio de todo ese ruido hay algo muy importante que se ha ido perdiendo. Y es la capacidad de estar a solas con nosotros mismos. Muchas personas sienten miedo de la soledad, porque cuando nos quedamos en silencio empiezan a aparecer pensamientos que no habíamos querido mirar. Aparecen emociones que no sabíamos cómo nombrar, recuerdos, heridas o preguntas que preferíamos evitar. Por eso muchas personas intentan llenar cada espacio de su vida con distracciones, pantallas, conversaciones, amistades, actividades, problemas, caos. Porque quedarse a solos implica algo que no siempre es cómodo, encontrarnos con nosotros mismos. Pero aquí hay algo importante que debemos entender. Desde la psicología sabemos que el ser humano necesita momentos de pausa para poder procesar lo que vive. Nuestro cerebro no fue diseñado para vivir constantemente en estímulo y en velocidad. El cerebro necesita momentos de silencio para reorganizar pensamientos y emociones. Cuando este proceso no ocurre, lo que sucede es que muchas experiencias quedan sin procesar y lo que no se procesa muchas veces se repite. Cuando esas historias se repiten, hay que tener mucho cuidado aquí. Por eso muchas personas sienten que viven ciclos repetitivos, cambian de trabajo, de relaciones, de ciudad, de país. Pero ciertas historias siguen apareciendo, las mismas heridas, los mismos conflictos, las mismas reacciones. Y muchas veces no es porque el mundo está en contra de ellos, es porque hay procesos internos que aún no han sido revisados. La soledad consciente nos permite algo que rara vez ocurre en medio del ruido: mirar hacia adentro y hacernos preguntas que realmente transforman. ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué esta situación me dolió tanto? ¿Qué emoción estoy evitando al quedarme solo? ¿Qué pensamiento está guiando mis decisiones? Estas preguntas no siempre son fáciles, pero son profundamente necesarias para nuestro crecimiento. Y aquí es donde entra algo que para mí es fundamental. Cuando hablamos del bienestar integral, el ser humano no solamente es mente, o no solamente es cuerpo, o no solamente es espíritu. En la Biblia nos lo explica. En Primera de Tesalonicenses 5:23
se habla de ser guardados en espíritu, alma y cuerpo. Eso significa que somos una unidad integral. Y cuando una de esas dimensiones se descuida, el equilibrio se rompe. El espíritu tiene que ver con nuestra conexión con Dios y nuestra dirección interior. El alma es donde viven nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Y el cuerpo refleja y ejecuta lo que ocurre en nuestro interior. La soledad consciente puede convertirse en el espacio donde estas tres dimensiones vuelven a alinearse. Cuando nunca nos detenemos, el alma se llena de pensamientos y emociones sin procesar. Por eso el alma necesita introspección. En psicología sabemos que el cerebro necesita espacios de introspección para poder organizar lo que siente. Si nunca reflexionamos sobre nuestras experiencias, las emociones quedarán acumuladas y esas emociones pueden aparecer después como ansiedad, irritabilidad o confusión. Pero la solitud nos permite observar nuestros pensamientos. Y aquí aparece algo muy importante. No todo pensamiento merece ser creído. Muchas veces reaccionamos desde interpretaciones que nunca cuestionamos. Por eso la introspección es una herramienta poderosa y nos ayuda a distinguir entre lo que sentimos, entre nuestras creencias, nuestros patrones mentales y lo que realmente está pasando en el momento, lo que realmente es verdad. Cuando el alma no procesa lo que vive, el cuerpo lo va a reflejar. La ciencia lo ha demostrado. El estrés emocional se manifiesta en el cuerpo. Dolores musculares, problemas digestivos, tensiones constantes y fatiga emocional. Esto se le llama somatización. Cuando nos damos espacios de pausa, cuando respiramos y reflexionamos, el sistema nervioso comienza a regularse. Nuestra mente se aclara y nuestro cuerpo se relaja. Y empezamos a responder desde un lugar diferente. No reactivamente, sino analíticamente. Por eso es tan importante aprender a ser nuestros propios amigos. La soledad también nos enseña eso, algo que pocas veces nos enseña la vida, aprender a ser nuestros propios amigos. La relación más larga que tenemos en nuestra vida es la relación con nosotros mismos, y muchas personas son poco comprensivas con ellos mismos y muy duras. Se hablan con críticas, se exigen sin compasión y se juzgan constantemente. Pero si no aprendemos a escucharnos, a comprendernos y a acompañarnos, terminaremos esperando que otros llenen vacíos que ni siquiera nosotros hemos trabajado desde nuestro interior. Ser nuestro propio amigo no significa aislarnos, significa aprender a tratarnos con verdad y con gracia. Reconocer cuando nos equivocamos, por supuesto, pero también tener compasión con nuestros procesos y con nuestros errores. Es importante entender que para darle lo mejor a los demás, debemos estar bien nosotros mismos. Muchas veces estamos esperando que la gente llene vacíos, que nos traten como nosotros queremos, cuando nosotros mismos ni nos tratamos de esa manera. Podemos darle a los demás cuando nosotros estamos satisfechos, completos y sanos con nosotros mismos. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, por supuesto. Necesitamos relaciones, apoyo, compartir la vida con otros. Ese es el equilibrio. Pero si nunca tenemos momentos de solitud, correremos el riesgo de vivir siempre reaccionando a las expectativas externas. Una comunidad acompaña y, por supuesto, podemos tener el apoyo de nuestros familiares, seres queridos, amistades, terapeutas, pastores. Pero es importante que la soledad consciente entre en nuestras vidas, porque ella es la que permitirá procesar. Y de una manera muy interesante, porque a Dios no le gusta la triangulación. Él prefiere que vayamos directamente a Él y Él nos puede apoyar y acompañar en medio de nuestras dificultades. Él vivió ese mismo patrón. En muchos momentos importantes Jesús se apartaba de la multitud, buscaba lugares solitarios y allí hablaba con el Padre. No porque estuviera solo, sino porque estaba alineándose. Así que entendamos que la soledad transforma. No es un abandono, no es un rechazo, es un momento necesario para alcanzar el plan de Dios en nuestras vidas. Es un espacio donde el espíritu encuentra dirección, donde el alma encuentra claridad y donde el cuerpo puede descansar. Es el lugar donde dejamos de huir de nuestras emociones y comenzamos a comprenderlas. Es el espacio donde dejamos de buscar respuestas afuera y llenar vacíos y empezamos a escuchar lo que está pasando dentro de nosotros. Muchas veces es también el lugar donde descubrimos algo hermoso, que Dios siempre ha estado allí con nosotros. La soledad no siempre es un problema. Es un lugar donde comienza la transformación. Así que a partir de ahora, es un momento de que renovemos nuestra mente y entendamos que la soledad es necesaria para crecer, para avanzar.
Porque cuando aprendemos a escucharnos, también aprendemos a escuchar a Dios. Y cuando Él entra en ese proceso, el dolor más grande que podamos tener o la dificultad más grande que podamos tener se puede convertir en crecimiento. Y como siempre lo digo, sin proceso no hay transformación. Así que sigue intentando cada día que aprendas algo nuevo, cada vez que renueves tu mente y pongas en práctica eso que aprendiste, puede que te haga devolver al viejo hombre, a la vieja mujer que eres, pero no desfallezcas. Es en la constancia y en la permanencia del nuevo hábito que vamos a encontrar esa plenitud y ese bienestar. Un abrazo grande.